Hola, en este día quisiera compartir contigo una reflexión, eh, siguiendo al Maestro. Tú y yo nos consideramos muchas veces discípulos de Cristo, creyentes en Jesús, que creemos en Dios y creemos en su palabra, pero en ocasiones, o en nuestra vida, mejor dicho, lo que tenemos como creencias muchas veces no las practicamos o no las vivimos del todo, sino que simplemente son como conceptos que están en nuestra mente, pero que no van más allá de eso, de conceptos. Y cuando uno habla de ser discípulo de Cristo o seguidor del Maestro, tenemos que considerar que esa palabra indica que debemos hacer todo lo que el Maestro nos enseñó o todo lo que el Maestro nos dijo que hiciéramos, y no solo lo que nos dijo, sino también aquello que él hacía. ¿Cómo podemos imitar al Maestro si no es siguiendo los pasos que él nos dejó? Y uno de los pasos que él nos dejó es la oración. Jesús era un hombre de oración. Jesús era una persona que se levantaba y oraba constantemente. El apóstol Juan, en su epístola, primera epístola, en el capítulo 2, verso 6, dice que el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Si decimos que creemos en él, si decimos que estamos en Jesús, entonces debemos andar, debemos caminar, debemos hacer lo que él hacía, caminar como él anduvo. Y entonces, pensando en esto, ¿qué hacía Jesús? Una de las cosas que hacía, entre todas las cosas que hacía, pero que era notoria en la vida del Maestro, era la oración. En Marcos capítulo 1, verso 35 dice que él se levantaba aún oscuro y se apartaba para orar. Esa era la vida del Maestro. En otros capítulos podemos ver cuando la multitud se acercaba buscándole, pero él se apartaba para la oración. Y de tal manera que los discípulos en algún minuto le dicen: Maestro, enséñanos a orar. Y ahí conocemos en Lucas especialmente ese acontecimiento, y donde les enseña el Padre Nuestro. En Mateo lo vemos en el Sermón del Monte, donde está el Padre Nuestro. Enséñanos a orar. Pero ¿por qué los discípulos veían a Jesús? Veían que se apartaba. Y este patrón que vemos en Jesús también después lo vemos en los propios discípulos. Pedro y Juan caminan a la hora de la oración, como a las 3 de la tarde, y ahí es donde sanan a un cojo y entran al templo dando glorias a Dios con él. Entonces la vida de los discípulos, la vida del Maestro era una vida de oración. Si vamos a seguir al Maestro, entonces tenemos que cambiar nuestros patrones de vida, nuestros paradigmas a los cuales estamos acostumbrados, nuestras concepciones a las cuales estamos acostumbrados. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros normalmente oramos ¿cuánto? 15 minutos o una hora, pero mirando el reloj, si logramos llegar a la hora, o media hora, pero no entramos del todo en la presencia de Dios. Estamos acostumbrados a clamar. Decimos: yo clamo, yo estoy en el trabajo y estoy clamando. Yo estoy en la casa, dice la hermana, y estoy clamando. Yo estoy haciendo esto y estoy clamando. Hago cualquier cosa y estoy clamando, mi hermano. Yo clamo todo el día, me dicen algunos. Pero ¿es eso lo que Jesús está pidiendo? ¿Que clamemos todo el día? No estoy diciendo que esto esté mal, porque eso es el espíritu que está en nosotros, que nos mueve a hacerlo. No está mal, pero no es todo. No es todo lo que debemos hacer, y no es seguir al Maestro. Si bien es cierto, uno ve cuando Jesús resucita a Lázaro, él no hace una larga oración. Sus largas oraciones estaban en lo secreto. Él dice: Padre, te doy gracias porque siempre me oyes. Y eso fue toda su oración. Y después fue hablarle al muerto. Porque sus largas oraciones, dice la Escritura, que él muchas veces amanecía orando o comenzaba a orar en la tarde hasta bien avanzada la hora. ¿Por qué debemos orar? Porque Jesús lo hacía y porque Jesús nos dijo que lo hiciéramos. Velad y orad para que no entremos en tentación. En Lucas, él dice que en los tiempos en que comienzan a ver todas las señales
del fin de los tiempos. Él hace ¿cómo decirlo? Una advertencia. Dice: mirad por vosotros mismos, que no caigamos en glotonerías o en los afanes de la vida, porque esos días van a venir como un lazo sobre la tierra, dice él. Así que rogad, en otras palabras, oremos para que seamos dignos de escapar de esos días. Muchos dicen en internet: ya viene el arrebatamiento por la pandemia, por todas estas cosas que ven. Pero Jesús ahí en ese texto dice que si estamos esperando ese arrebatamiento, debemos estar rogando para ser hallados dignos de escapar o de ser rescatados de esos días. Debemos orar. No debemos quedarnos solamente en un clamor. Imagínate una pareja, o tú mismo en tu vida, si has tenido un ser amado, ¿tú crees que se conformarían solamente con mandarse mensajes por el celular, como hoy día la tecnología lo permite? Imagina una pareja que se está conociendo y solamente se hable por el WhatsApp. O bueno, hay historias en que hay gente que se conoce así. Gracias a las cámaras se pueden ver mejor, pero la idea es conocerse. Y con puros mensajes tú no conoces a una persona. Necesariamente esa pareja necesita verse, necesita estar face a face, rostro a rostro. Mirarse, escucharse, conocerse. Y eso requiere tiempo, no solo mandar un mensaje. El clamor es como eso, es como mandarle un mensaje al Señor. Aquí estoy, mira mi selfie, Señor. Estoy clamando, mira, estoy en el trabajo y estoy clamando. Eso es lo que estamos haciendo. Pero Dios nos pide, si le amamos, que estemos con Él. ¿Cuándo estamos con Él? Cuando oramos. Cuando entramos en su presencia. Cuando clamamos a Él. O a veces simplemente cuando nos arrodillamos y nos presentamos en silencio delante de Él. ¿O no te ha pasado que muchas veces has estado con alguien que quizás no quiere hablar, solo quiere estar con alguien y están en silencio? Y eso es parte de la relación de los seres humanos. Y esa relación viene inspirada por Dios. Y Dios quiere esa relación también con sus hijos. De que podamos entrar en su presencia, podamos estar con Él. Debemos orar, debemos buscar su rostro. Los grandes movimientos espirituales han sido movidos o dirigidos o comenzados con hombres de oración. La Biblia está lleno de todos los grandes personajes de la Biblia, son hombres de oración. Daniel oraba 3 veces al día y quizás nosotros pensamos, bueno, pero que Jesús era Jesús, por eso oraba. Pensémoslo al revés: si Jesús, siendo quien era, no necesitaría haber orado, pero nosotros sí necesitamos estar con Dios. Si queremos reflejar a Dios, necesitamos estar en su presencia. Es en su presencia cuando las visiones se abren, cuando los sueños despiertan, cuando el hombre de Dios sabe o llega a conocer la voluntad de Dios para su vida. Es en oración cuando Pablo vio la visión y supo hacia dónde se debía dirigir su vida ministerial. Y es así en la historia del cristianismo. Hay hombres que movieron a la iglesia, pero estuvieron de rodillas. No pretendamos hoy querer mover este mundo si no estamos de rodillas. Y no entrar como una relación tosca en que simplemente repetimos nuestra oración una y otra vez, sino que es entrar en la presencia de Dios. La palabra oración significa ruego, súplica. En el hebreo incluso significa juzgar. ¿Qué quiere decir eso? Que tú entras delante de su presencia y tú puedes en Él, en el Espíritu, mirarte y decir: Padre, perdóname, límpiame. O ver, porque también Dios ahí es donde muestras las necesidades de tus hermanos. Y puedes clamar, no simplemente diciendo, como lo he dicho otras veces, bendice a mi hermano, bendice, 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 sino que debe haber un sentimiento. Me acuerdo, y no nos pasa, cuando tu ser amado te dice: dime, ¿me amas? Y tú le dices: sí, te amo. Pero ¿qué está esperando esa persona que te ama? Que tú se lo digas con sentimiento, con corazón. Que no repitas una palabra. Pues Dios es igual. Si somos la novia de Cristo, ¿qué crees que espera el novio? Que le mostremos que le amamos. Y al orar, no solo al mandarle mensajes de clamor,
sino que al entrar, al conversar con Él, al rendirnos a Él, estamos demostrando todo lo que Él es para nosotros. Estar con Él en la oración. Esto, como te digo, quizás no es un estudio, es como una exhortación, pero miremos al Maestro. Él oraba y Él enseñó y les instó a sus discípulos a orar, a poner por sobre todas las cosas ese tiempo de oración. Hoy día decimos, no tengo tiempo, el afán, las preocupaciones, tengo tanto que hacer, pero seamos sinceros, no podemos amanecer viendo películas, podemos amanecer haciendo muchas cosas y no vamos a tener tiempo para orar. Los médicos han observado que las personas, cardiólogos en Estados Unidos, han observado que las personas que son puestas en oración se recuperan más rápido, y otros estudios o observaciones han mostrado que personas que oran constantemente, que tienen una vida de oración, son menos propensas a enfermarse, y cuando se enferma se sanan mucho más rápido de lo normal. Eso está ahí, es visible. Los médicos le ha llamado la atención. Tienen menos problemas de tipo mental, depresión. Todo eso es manejado o de alguna manera superado por las personas que oran. Cuando tú oras, te vuelves más fuerte. Dios de alguna manera fortalece tu mente, tu corazón, tu cuerpo. Las personas que oran, se ha observado que son mucho más resistentes a los cambios y son capaces de levantarse en las situaciones de la vida en que han sido golpeados. Eso es observable. Los médicos lo han observado, se han dado cuenta. Y tú y yo sabemos que Dios es real, y es porque Él es real que la oración es tan efectiva. ¿Cuántas veces hemos doblado nuestras rodillas y hemos orado con intensidad en la iglesia y Dios ha respondido? En nuestra iglesia, en la que participo, Dios ha sanado a un hombre de un derrame cerebral y quedó sin ninguna secuela, producto de que toda la iglesia reaccionó y comenzó a orar. Y así uno podría estar contando todas las cosas. Entonces, ¿por qué no lo volvemos parte de nuestra vida? Si seguimos y decimos que creemos en Jesús y que seguimos sus pasos, bueno, los pasos de Él fueron la oración, el estar en la presencia de Dios. No solo mandarles mensaje al Señor, sino que dar todo el tiempo para estar en la presencia del Señor. Amigo, Dios viene, pero si lo estamos esperando, no va a ser una sorpresa para el que está delante de la presencia del Señor todos los días. Y si volvemos a ese texto de Lucas, en donde dice, mirad por vosotros mismos, que no entremos en glotonería y en los afanes de la vida. Mira a tu alrededor. Mira a tu alrededor. Quizás, o mirémonos en un espejo, quizás hemos entrado sin darnos cuenta en estos tiempos en lo que Jesús le advirtió a sus discípulos de que se cuidaran. Y si es así, por eso tal vez todo lo que hoy el mundo ha traído y ideas que son contrarias a los principios y valores que la sociedad por mucho tiempo tuvo, es que quizás la iglesia ha retrocedido en su relación con Dios. Busquemos a Dios, oremos con todo nuestro corazón, demos tiempo, y si no tienes nada que decirle a Dios, entra en ese lugar, como dice, en ese cuarto secreto, cierra la puerta, y si no tienes nada que decir, lee un salmo, ponte de rodillas y espera en su presencia.
espera en su presencia. Dice que el que se acerca a Dios debe creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea, si tú vienes a la oración, tú tienes que estar consciente de que Dios va a estar ahí, en ese lugar donde tú te arrodilles y donde tú lo esperes, por decirlo así. Él va a estar ahí presente. Él está. Pero el que le busca debe saber que Él está. ¿Cómo lo digo? Si tú fueras a hablar con alguien y quizás en ese momento de hablar aún no encuentras la palabra, tú le dices, quiero hablar contigo. Pero tú no estarías indiferente, tú estarías tratando de encontrar las palabras para poder decirle a esa persona lo que quieres decirle. Y te tomarías tal vez el tiempo para decirlo correctamente y tal vez analizarías bien lo que estás a punto de decirle a esa persona. Pues Dios también necesita que nosotros le hablemos desde adentro de nuestro corazón. Y Él nos va a decir también a través de la oración a nuestro espíritu lo que Él necesita decirnos. Te sorprenderá todo lo que Dios puede hacer a través de solamente nosotros postrarnos delante de Él. Nosotros, mejor dicho, Dios no necesita mi oración. Yo necesito estar con Él. Dios no necesita estar conmigo. Yo necesito estar con Él. Pero Dios así lo ha concebido, de que el ser humano, el hombre, se acerque a Dios, la mujer se acerque a Dios a través de la oración. Y en ese contacto con Él, algunos predicadores antiguos decían que la oración es como unir el cielo con la tierra, es elevar nuestra alma hacia Él. Y todos estos varones que dijeron estas cosas eran fervientes hombres de oración, porque es una oración ferviente. ¿Qué quiere decir esto? Que es con ánimo, con el intenso deseo de obtener algo, se dice, es la expresión, pero el intenso deseo de estar con Dios. Decimos, un día vamos a estar en el cielo, pero la oración puede hacer de tu lugar, de esa habitación, de ese cuarto, un pedazo del cielo. La oración es poderosa. ¿Por qué? Porque a quien le oramos es todo poderoso. Jesús dijo, pedid, y yo, en mi nombre. Y Dios nos va a responder. Pedid para que vuestro gozo sea completo. Y de este pedir no es simplemente decir un clamor, sino que es doblar la rodilla, ponerse delante de Él. Y como dice un canto, a sus pies no hay lugar más alto. No hay lugar más alto. Y otro predicador dijo, no estamos, no me acuerdo exactamente, pero somos más altos cuando estamos de rodillas. Hay que mover este mundo, pero no se va a mover si la iglesia, los creyentes, no comienzan una relación viva con el Todopoderoso. Si dices amar a Dios, si dices que eres discípulo de Jesús, si dices que has creído en Jesús, debes orar como Él lo hizo. Como dijo Juan, si tú dices todo esto, bueno, debemos caminar como Él caminó, debemos hacer lo que Él hacía. Y lo que Él hacía todos los días era orar y estar en la presencia del Padre. Así tú y yo debemos estar en la presencia del Padre todos los días, buscar su rostro, de tal manera que haya esa conexión y venga su reino y se haga su voluntad, así como en los cielos, también aquí en la tierra. Él está esperándonos. Ven a Él. Vamos, hermano, amigo, creyente, a su presencia. Que Dios
te bendiga.